Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 7 de la segunda carta a los Corintios. En este capítulo el apóstol Pablo expresa su alegría por la reprensión, habla sobre la tristeza que es según Dios y la tristeza según el mundo. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia y cuál es la tristeza que nosotros debemos tener. Es muy interesante todo lo que nos enseña el apóstol en estos 16 versículos. Es muy corto el capítulo, así que podemos leerlo con mucha detención, profundizando en cada versículo. Leamos entonces la Biblia. 2 Corintios 7 dice el texto bíblico: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Interesante. Mira que Pablo está concluyendo y está hablando de esas promesas. Tenemos tales promesas, se refiere a eso de lo cual habló el capítulo anterior del día de ayer, capítulo 6, versículos 17 y 18, esa linda promesa donde Dios, o donde el apóstol Pablo nos dice más bien que Dios será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Eso lo dice el Todopoderoso. Interesante. Ahora dice, nosotros tenemos esa promesa linda, tenemos esa promesa maravillosa, y como esa promesa está, entonces debemos limpiarnos de toda contaminación. No podemos seguir viviendo contaminados con el mundo, llenos de pecado, de inmundicia. No, porque hay una promesa linda al frente. Dios va a ser nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Por eso debemos buscar una perfección en la santidad. Y querido hermano, la santidad es un proceso que lleva toda la vida. Dice el comentario bíblico adventista, quiero leértelo textualmente porque es muy interesante lo que dice. La verdadera santificación tiene lugar en la vida del creyente que siempre está consciente de que se encuentra en la presencia de Dios. Una santa reverencia ante Dios es esencial para la perfección de la santidad. El estar consciente de la presencia divina induce a la verdadera reverencia. Cuando el ojo de la fe contempla a Dios, se produce en el alma un intenso odio por el pecado y un ferviente deseo de rectitud. Temer a Jehová significa vivir cada momento bajo el ojo paternal de un Dios santo. El temor de Jehová es la base del culto, la obediencia y el servicio santo. Gloria a Dios. No es solamente cuando nos estén viendo, no es solamente cuando estemos delante de las personas, no. Es estar consciente que donde quiera estemos, la presencia de Dios nos acompaña. Y como nosotros tenemos una promesa enfrente, que es ser hijos de Dios y Dios será nuestro Padre por toda la eternidad, entonces debemos vivir limpios, llenos cada día, llenos de santidad. Y esa santidad la obtenemos a medida que estemos cerca de Cristo Jesús. Esta es la preocupación del apóstol Pablo, y él habla porque él quiere que la iglesia llegue a una entrega total, quiere que la iglesia llegue a una sumisión, a una entrega a Dios. Y eso es lo que hoy nosotros debemos buscar también, querido hermano. Deja de pensar en las cosas terrenales, deja de estar contaminando tu vida con lo que el mundo ofrece, con lo que Satanás te ofrece, y más bien piensa en esas promesas lindas que Dios tiene para tu vida, y limpia tu vida de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué maravilloso versículo y qué poderosa forma de Pablo introducir este capítulo 7 y cerrar ese tema que dejó en el capítulo anterior, capítulo 6. ¿Te das cuenta todo lo que la Biblia nos enseña, querido hermano? Por eso es importante leerla con mucha detención. Ahora, en el versículo 2, el apóstol inicia una nueva temática y es el regocijo de Pablo al arrepentimiento de los corintios. Interesante. Y dice el versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Admitidnos. Es decir, ensanchen su corazón. Eso es lo que les dijo el capítulo anterior, en el versículo 12 y 13. Ensanchen vuestro corazón. Nosotros no venimos buscando el mal, nosotros venimos buscando el bien. Queremos que la iglesia esté pura, entregada al Señor, y empieza a mencionarles allí varias cosas.
la franqueza de la cual Pablo le está hablando. Con sinceridad le dice, de sinceridad, yo quiero lo mejor para ustedes. Y te invito para que lo leas, porque lo que el apóstol escribe aquí no solamente era para los corintios, también es para nosotros hoy. Con sinceridad de corazón, con sinceridad de palabras, el apóstol escribe porque él desea que tú y yo también estemos entregados a Dios totalmente, porque este fue su deseo, no solamente para los corintios, sino para todo aquel que leyera esta carta, encontrar perfección, encontrar fortaleza, sumisión y entrega al Señor. Ahora, saltemos un momento al versículo 10. Bueno, versículo 9 primero dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. El versículo 10 es donde aparece el tema. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la diferencia o de qué se trata este tema? ¿Cuál es la tristeza según Dios y cuál es la tristeza según el mundo? Esta tristeza según Dios no es dolor por haber sido descubierto o por temor al castigo del pecado del cual tú has sido descubierto. Más bien es el genuino pesar por el pecado, arrepentirse de él, abandonarlo y también la determinación de resistir desde allí en adelante, por la gracia de Cristo, la tentación que conduce al pecado. La vergüenza por haber sido descubierto, el temor ante la posibilidad de ser descubierto tal vez, o el orgullo herido, o aún un profundo dolor por lo sucedido, nada de esto es tristeza según Dios. Más bien, esto es dolor por haber sido descubierto del pecado, pero no es tristeza según Dios, porque la tristeza según Dios, en esa tristeza hay reconocimiento y admisión de que uno ha ofendido a Dios y a sus prójimos. Hay un esfuerzo adecuado para reparar la falta y una reorientación de la vida con el propósito de evitar la repetición de las mismas faltas. Todo ese proceso solo es posible en virtud de la gracia de Cristo. Él es el único que nos puede ayudar y nos guía para que nosotros podamos tener esta tristeza que actúa en la mente y en la vida mediante el Espíritu Santo. El verdadero dolor por el pecado es el resultado de que uno reconozca su responsabilidad ante Dios por su conducta. Y esto solo es posible cuando se reconoce esa relación. La mejor ilustración de la diferencia entre el verdadero y falso dolor por el pecado quizás se encuentra con el contraste entre Pedro y Judas durante el juicio de Jesús. Ambos cometieron un pecado, ambos fallaron a Jesús, ambos se equivocaron y ambos sintieron profundo remordimiento, profundo dolor. En el caso de Pedro, por ejemplo, hubo un verdadero dolor por el pecado que lo indujo a una nueva vida en Cristo Jesús. Él le dolió haber fallado, él le dolió haber negado a Jesús. Y tanto fue el dolor que incluso cuando él fue a morir, le dijo a los que lo iban a crucificar, yo no merezco morir como murió mi maestro porque yo lo negué, crucifíquenme boca abajo. Interesante esto. Ese es el verdadero o la verdadera tristeza por el pecado. A él le dio dolor, tristeza por haberle fallado a Jesús. Pero en el caso de Judas, solo hubo dolor por las consecuencias, lo que lo indujo a una profunda desesperación y esto lo llevó al suicidio. No sintió tristeza según Dios, sino tristeza según el mundo. Y esta tristeza según el mundo, dice el texto bíblico, que lleva a la muerte. Y fue lo que hizo con Judas, lo llevó a la muerte, porque él sintió dolor por las consecuencias que vendrían y porque el ego le rompió, que él falló, que él quebrantó, bueno, todo eso. Pero no había un sincero deseo de cambiar todo. Y voy a leerte lo que dice el comentario bíblico-adventista. Textualmente dice, la tristeza del mundo consiste en sentir pesar por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí, y por quedar desacreditado ante el mundo y los amigos mundanos. La tristeza del mundo solo llega hasta la superficie del problema, no va más allá de la persona ni de sus sentimientos, conduce al pesar y a una angustia más profunda. Llena la mente de descontento, el corazón con resentimiento y disgusto y amarga y acorta la vida. Pero el que verdaderamente se arrepiente nunca se lamenta de haberlo hecho. La tristeza del mundo a menudo hace mayor la desgracia, aguijoneando al pecador para que cometa una nueva locura, conduce a la ruina
y a la muerte. Interesante. Esta es la diferencia que hay entre las dos. Una te lleva al arrepentimiento, una te lleva a la entrega, al cambio de la vida. Esta es la tristeza según Dios, pero la tristeza según el mundo te lleva al caos. Más y más te alejas, al punto que algunos terminan con su vida. Por eso el apóstol Pablo dice: me alegro de que hayas sido contristados, no por el mundo, sino por Dios, porque esta es la verdadera tristeza. Porque he aquí, dice el versículo 11, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Gloria al Señor. Hablando acerca de cómo ellos trataron el pecado, porque él está hablando aquí de aquel hombre que cometió un pecado. Había un pecado de incesto, de fornicación, adulterio terrible que había allí, y al escribirle la primera carta, el pueblo, o la iglesia más bien, trató este pecado de la mejor manera y sintieron tristeza según Dios, y esto los llevó a un cambio. Ahora Pablo dice: me gozo por esto, porque se ha visto el resultado. Esta es la verdadera tristeza. Y el versículo 12 dice: así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén. La pureza de los primeros cristianos, querido hermano, era una clara señal de los que los distinguía de los paganos. La inmoralidad no era objetada por los paganos y con frecuencia era parte de su culto religioso. Pablo esperaba que las iglesias dieran un testimonio positivo del hecho de que habían superado tales prácticas. El testimonio viviente de la iglesia de hoy día está estrechamente relacionado con la pureza de sus miembros. Tenemos que ser puros, sentir cada día la tristeza según Dios, fastidio, incomodidad, odio por el pecado, no por las consecuencias, sino porque hemos ofendido a Dios y queremos remediar el asunto y queremos estar puros delante del Señor. Esto es lo que debe haber en nuestro corazón, no la vergüenza de haber sido descubierto, o de pronto el temor de que algún día se descubra el pecado y entonces tú pides perdón por eso. No, porque eso no es tristeza según Dios. Tristeza según Dios es cuando tú estás pecando, pero sientes dolor porque le has fallado a Dios y te levantas y dejas ese pecado en el nombre de Cristo Jesús. Cuando haces esto, entonces estás en el camino correcto. Pero si solo pides perdón porque te da temor a que te descubran, o sientes vergüenza que de pronto te descubrieron, pero no hay un sincero deseo de cambiar en tu corazón, entonces esa tristeza te conducirá a la muerte, dice el texto bíblico. Por eso hoy es necesario, querido hermano, que tú reflexiones en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Y si realmente en tu corazón hay sincero arrepentimiento, sincera tristeza por el pecado, sincera entrega al Señor. Eso es lo que Dios quiere, transformar tu corazón y llenar tu vida de paz. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!